Tienda muy importante, un negocio muy importante que se llama Los Dos Cinco Juntitos. Tiene los dos juntitos. Los dos juntitos, qué imagen, ¿no? Señor Canciller, ¿quién arregla el tema de la deuda externa? ¿El ingeniero Alzogaray, el ministro Rapanelli o usted? El ministro Rapanelli es el encargado, como ministro de Economía, de llevar adelante las negociaciones desde el punto de vista económico, técnico. El señor ingeniero Álvaro Alzogaray ha sido designado por el presidente asesor en esta materia, asesor del presidente, y yo soy canciller de la República Argentina. Como canciller yo tengo la responsabilidad de la política exterior y crear el ambiente propicio a través de buenas relaciones exteriores para que se puedan discutir con seriedad los múltiples aspectos que nos vinculan con el mundo, entre ellos el de la deuda externa, es mi responsabilidad que desde el primer día he comenzado a cumplir y que está dando resultados importantes. ¿Por qué creyó usted que había sido imprudente el canciller, ingeniero Alzogaray? No, bueno, esos son, desgraciadamente, cuando uno hace declaraciones frente a 20 o 30 periodistas y son declaraciones largas, después viene la extrema simplificación que va por cuenta de quien la hace. La imprudencia yo me refería al hecho de que no se puede ir a negociar en estos momentos al exterior mientras no hagamos pasos mucho más concretos de cómo arreglamos aquí la casa. Lo que ha dañado las relaciones argentinas durante estos años ha sido precisamente la forma equivocada en que se ha estado negociando. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es centrar el trabajo acá, ir preparando lo que vamos a decir afuera. Entre tanto, estoy de acuerdo que afuera se vaya creando el clima necesario para que estas relaciones después fructifiquen. Y entonces ahí puede haber habido algún desencuentro. Por otra parte, mientras el canciller estaba afuera, el decreto se estaba elaborando aquí. No hubo conexión entre nosotros ni hubo posibilidades de coordinación. De manera que nunca podemos asegurar que vamos a decir siempre exactamente. Ahora, doctor Cavallo, ¿no? ¿Usted participa de esta perspectiva del ingeniero Alzogaray? Es decir, primero poner la casa en orden y después ir a negociar, ¿o hay que ir negociando ya? Yo creo que estamos poniendo la casa en orden y además lo que yo he dicho precisamente en el exterior, no solo ahora, sino en la oportunidad en que me reuní con el señor Ingelberger cuando viajé antes a los Estados Unidos, fue que precisamente el ministro de Economía se quedaba en la Argentina porque hasta que nosotros no cerráramos el tremendo desajuste fiscal, hasta que no lográramos modificar las normas, por ejemplo, que inhiben la entrada de capitales extranjeros al país, era innecesario, era inconveniente que fuéramos a pedir asistencia financiera. Y precisamente esto es lo que volví a reiterar ahora. Me preguntaron los periodistas, me preguntó el señor secretario del Tesoro si queríamos hacer un pedido concreto. Yo dije no, estamos conversando en Buenos Aires con la misión del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Cuando estemos en condiciones de acordar un financiamiento por parte de los organismos multilaterales de crédito, si es que hay alguna demora en el desembolso, a lo mejor es factible que se solicite algún tipo de crédito puente, pero todo eso va a ser en el momento oportuno y realizado por el ministro de Economía. ¿Y cuál va a ser su rol, ingeniero Alzogaray? Porque usted lo va a explicar el viernes, tengo entendido, ¿no? Sí, señor. ¿En cadena lo va a explicar? ¿Cómo? ¿En cadena? No. Pero lo veo en cadena. Solamente Canal 7. El decreto establece con precisión que lo que tengo que hacer es un decreto cuidadosamente elaborado porque ¿qué es lo que buscaba el presidente Menem con la intervención mía en su gobierno? Buscaba, y esto lo digo porque él me lo expresó así, buscaba que yo contribuyera, por el conocimiento que tiene mucha gente en el exterior y también aquí, buscara una imagen determinada. Por eso me ofreció la Embajada de Estados Unidos. Yo le dije que si el problema era simplemente de imagen y de la unidad nacional y lo que predicaba no era necesario que yo fuera a la Embajada de Estados Unidos, que el trabajo era principalmente acá, y que podía haber otros métodos de colaboración. Estuvimos de acuerdo en el método de colaboración. Ese método no se reduce a la deuda externa, pero se pensó que en el primer momento
convenía centrar la cuestión en la deuda externa. La deuda externa en realidad tiene que ser manejada por el Banco Central, por el Ministerio de Economía, como ha señalado el canciller, y sobre todo por el Congreso. Es el Congreso el que debe arreglar, esa es la palabra, el que debe arreglar la deuda externa. Obviamente el Congreso no puede ir en comunidad a negociar. Entonces la negociación de la deuda externa pasa a otros organismos. Y son varios los organismos que están en eso. Entonces lo que se pensó con el presidente es que yo actuara en manera de una coordinación previa, con un informe general sobre la deuda y con la elaboración de la estrategia para el manejo de la deuda y la preparación de cómo se iba a hacer, sin sobreponerme a los organismos naturales de esto, ni interferirlos, ni reemplazarlos. Sencillamente es una tarea de coordinación. Tenemos que hacer una pausa. ¿Me permite? Yo conocía muy bien el decreto que había sido firmado por el presidente el 13 de julio. Por otro lado, conocía la propuesta que había hecho de decreto el señor ingeniero Alzogaray, y yo tengo idea muy clara de cuál es la función del ingeniero Alzogaray, pero tengo idea muy clara de cuál es la responsabilidad del canciller, y debo decir en este programa que a mí me causó un gran disgusto, y creo, no en el plano personal, sino en la función que tengo la responsabilidad de desempeñar, que mientras yo estaba en los Estados Unidos y mientras estaba hablando con el vicepresidente de los Estados Unidos, con el secretario de Estado, en los títulos de Buenos Aires aparecía paso en falso del canciller. Yo no quiero hacerle un cargo al ingeniero Alzogaray, como ha dicho el doctor Menem, estamos trabajando juntos por la unidad nacional y por el éxito del gobierno, pero creo que en cuestiones de manejo de las relaciones con el exterior, la responsabilidad es del canciller. Mientras yo sea canciller, voy a ejercer esa responsabilidad y voy a exigir respeto por la función que me ha encomendado el doctor Menem. Yo sé que lo que va a hacer el ingeniero Alzogaray es valioso, pero se refiere a un aspecto muy circunscripto de nuestras relaciones con el exterior. Nosotros estamos en este momento consiguiendo cosas que no se habían conseguido por mucho tiempo en Argentina. Acá hay un artículo que ha llegado hoy de un diario muy prestigioso de los Estados Unidos, el Christian Science Monitor, que habla precisamente de cómo Argentina está replanteando su política exterior. Y lo que hemos hecho en términos de plantear cómo queremos restablecer relaciones diplomáticas con el Reino Unido, cómo queremos tratar el tema de Malvinas, la forma como estamos hablando de cuestiones estratégicas con los Estados Unidos, la forma como estamos planteando nuestra vinculación con el mundo, es desde el punto de vista de conseguir una buena renegociación de la deuda externa, en donde sean respetados nuestros intereses y nuestras posiciones, sumamente importantes. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo y eso es lo que voy a seguir haciendo. Pero doctor Cavallo, usted, si entendí bien, ¿usted implica que el ingeniero Alzogaray debiera circunscribir sus opiniones mientras es asesor? ¿No debería hablar de ciertas cosas? No, ¿O tiene plena libertad para hablar? Mire, el ingeniero Alzogaray primero es un dirigente político muy importante y muy respetado de la Argentina. Yo lo he respetado siempre, incluso, recuerdo, están mis chicos aquí en este programa, recuerdo que un día llegué a mi casa y ellos lloraban, porque en un programa el ingeniero Alzogaray había dicho que yo era aprendiz de brujo. Yo vine al programa siguiente y no me referí al tema, porque yo lo respeto pese a las cosas que él dice por televisión con relación a gente como yo, que trata dentro de sus posibilidades de hacer lo mejor que puede para el país. Pero yo creo que el ingeniero Alzogaray, como dirigente político y como diputado del Congreso, tiene derecho a hablar de todos los temas. Además es muy claro y ha dicho cosas muy importantes para el país que a mí me gusta seguir escuchándolas y que el país las siga escuchando. Lo que yo espero, y estoy seguro que de aquí en más el ingeniero Alzogaray va a hacer, es que respete las funciones, no tanto en el plano personal, porque como dijo el doctor Menem, los que estamos metidos en esta cuestión de la política tenemos que tener la piel gruesa para aguantar muchas cosas, y el ingeniero la tiene, y él también piensa que todos la tenemos y todas la debemos tener. En ese sentido, yo no hago planteos. Yo lo que sí creo es que la política exterior del país debe ser conducida por el canciller, y que el canciller, sobre todo cuando está en el exterior, merece el respeto de todos los argentinos. ¿Qué opina del aprendiz de brujo, perdón, del canciller? Bueno, si yo tuviera que referirme a todas las cosas que de mí se han dicho,
creo que tendría muchos motivos para lamentarlo. Además, lo de aprendiz de brujo no fue dicho con una intención insultante. Solamente que el doctor Cavallo tiene a veces ideas un poco audaces, como los aprendices de brujo, ¿no? Pero no, mire... Al final le dijo lo mismo. Le dijo lo mismo. No, pero no es... Vengan, chicos de Cavallo. Pero está dicho con ese tema, no fue para herirlo personalmente, ni mucho menos. No está en mi hacer, no lo hago nunca con nadie. Pero dejemos establecido una cosa. Esta reunión de esta noche, yo creo que al principio me pareció un poco infantil, porque venir a discutir acá, ¿quién se ocupa de la deuda externa? Como si fuera una prebenda, cuando en realidad ocuparse de la deuda externa es una carga bastante pesada. Sí. Parecía un poco infantil. Pero estamos con un problema un poco más serio. Acá se ha producido una revolución mental en la Argentina, se ha producido una revolución política, de manera tal que quienes hemos decidido colaborar, tomando un riesgo, poniendo la cabeza muchas veces porque venimos de una frustración completamente distinta, no podemos entrar en la minucia de una palabra más o una palabra menos, y mi presencia acá, creo que la de Cavallo también, es para dar por terminado este episodio, está bien. Porque hay que trabajar. Bien, entonces, ¿no? Orgánicamente, vamos a conciliarlo. Ya he hablado con el ministro de Economía, he hablado con el presidente del Banco Central, he ido coordinando todo, lo llamé ayer a la tarde al doctor Cavallo y creo que no hay problema. Lo importante es que de aquí en adelante este tema salga adelante. Y yo no me voy a meter en la política exterior de la República Argentina, aunque tenga ideas, pero no me voy a meter porque no es mi esfera de acción. Muy bien. De manera que creo que esto termina este episodio. Lo dejamos ahí, después seguimos hablando de política exterior. Muy bien. Y usted un poquito que me diga a ver cómo anda la cosa. Usted... Y bueno, lo hacemos. Bueno.